¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias a Dios. Tuvimos un excelente tiempo en donde le pudimos cantar y ahora vamos a tener un tiempo donde vamos a estudiar su palabra. Seguimos con nuestra serie, ya estamos ya a punto de cerrar la serie que titulamos La defensa de la fe y del evangelio de la carta a los Gálatas. Y vamos a poner, antes de continuar, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Dependemos de Él y el orar es una manifestación de decirle te necesitamos. Así que vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta mañana que nos regalas, en el que podemos cantarte, estudiar tu palabra, ofrendar, entre otras cosas, Señor. Gracias por traer a la iglesia esparcida a este sitio para congregarnos como hijos tuyos y para conocerte. Gracias, Señor, por ello. Permite que la palabra que diga el día de hoy pueda caer en corazones abiertos, en corazones abiertos a escucharte, a desear agradarte, Señor. Pero también, si cae en un corazón que todavía está en un estado de dureza, tú eres especialista, Señor, en ablandar los corazones. Gracias por esa misericordia que has tenido de nosotros, porque también transformaste nuestro corazón. Padre, gracias por tu preciosa palabra. Permíteme expresarla de una manera que sea entendible, Señor, pero que también tenga el cuidado de no agregarle ni quitarle nada, Señor, porque tu palabra es suficiente y no me necesita, sino al revés, yo te necesito, Señor. Gracias, Padre, por este día. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, que es Gálatas 6, versículo 6 al versículo 10, y dice así: y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Y derivado de este texto, un texto pequeño que vamos a ver el día de hoy, sale nuestro título, el cual es simplemente cosechas lo que siembras. Un título fácil de recordar, cosechas lo que siembras. Y el día de hoy vamos a ver este pasaje, lo vamos a desarrollar a través de 3 ideas o 3 puntos. El primero de ellos es siembra en quienes te enseñan, siembra en quienes te enseñan, siembra para el Espíritu y siembra haciendo el bien. 3 puntos vamos a ver en esta mañana, donde la idea principal o el argumento, que también le llamamos de esa forma, es el siguiente: la siembra determina la cosecha. Por lo que no nos engañemos sembrando en nuestra carne, sino en lo espiritual, correspondiendo al bien que ya nos dio Cristo. Ese bien mayor que ya nos dio Cristo. Lo repito, la siembra determina la cosecha. Por lo que no nos engañemos sembrando en nuestra carne, sino en lo espiritual, correspondiendo al bien que ya nos dio Cristo. Esa es la idea principal. Y si alguien te pregunta el día de mañana, oye, ¿de qué tema, de qué se habló en la predicación el día de ayer? Pues esta idea principal de alguna forma nos resume
lo que está plasmado en la palabra del Señor. Y puedes tomarla para explicar y recordar lo que vimos. Para quienes no sepan, yo soy de un lugar del estado de Veracruz, un lugar que se llama Cosamaloapan, y no te preocupes si a la hora de pronunciarlo la primera vez te equivocas, es común que suceda. Cosamaloapan no es tan sencillo, pero en esta zona hay unas fábricas que se le conocen como ingenios. Un ingenio es una fábrica específica que produce el azúcar de la caña. Es decir, llevan la caña y la procesan en el ingenio y ahí se obtiene el azúcar. También, en algunas ocasiones, pueden producir alcohol de caña. Ahora, en la zona o en esta región, imagínense entonces que, como están estas fábricas, deben de llevar caña de azúcar. Entonces, en la región se produce caña de azúcar para llevarla a procesar en estos ingenios. Ahora, imagina esta tierra. Esta tierra tiene que ser arada para hacer un surco y de ahí colocar la semilla del azúcar. Cuando no hay zafra, ese es el periodo cuando se siembra el azúcar. La zafra específicamente es el periodo donde está funcionando el ingenio, es decir, está recibiendo el azúcar y está la caña y está procesando azúcar. Esto dura aproximadamente unos 4 o 6 meses. ¿Para qué? Para procesar el azúcar y de ahí se detiene esta temporada que se llama zafra y se empieza a cultivar la caña. Pero entonces se tiene este surco, se planta y durante ese periodo, ese resto del año, hay meses de espera. Evidentemente también hay deshierve, hay riego, se puede corregir las plagas si es que aparecen y hay que tener un cuidado paciente y constante para cuidar la producción. Si el productor siembra caña, ¿qué creen que vaya a surgir de ahí? Es obvio, ¿no? Va a surgir caña, pero tiene que cuidarla, tiene que ser perseverante en sus labores para obtener una caña dulce que pueda ser procesada y obtener azúcar de ahí. Ahora, en el campo nadie se engaña. Es evidente que lo que siembras vas a cosechar. Y esto es obvio para nosotros. Y hoy te invito a revisar qué semilla estás poniendo en tu vida. ¿Qué labores estás sosteniendo y manteniendo para quien estás sembrando? Si sembramos para el Espíritu, el Señor prometió una cosecha dulce y duradera. Así que vayamos a nuestro primer punto teniendo en mente esto. Primer punto, siembra en quienes te enseñan. Gálatas, versículo 6 de este capítulo. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y aquí hay una palabra interesante de donde viene esta palabra de catecúmenos, es decir, el que recibe instrucción. Esto muestra cuán importante era que los nuevos convertidos fueran siendo enseñados en las doctrinas, catecismo. De hecho, por un tiempo aquí estuvimos leyendo un catecismo y algunos de repente las primeras veces se asustaban. ¡Ay, cómo un catecismo! No, pues simplemente son un conjunto de doctrinas. Evidentemente nosotros también tenemos un conjunto de doctrinas que enseñamos. Así que no te dé miedo usar la palabra catecismo. Por un lado, tenemos a alguien que enseña y a alguien quien recibe esa instrucción. Y evidentemente Pablo, en esta región de Galacia, enseñó a muchos. Por lo tanto, él les está diciendo que respondan estas personas que son enseñadas de una manera. Y aquí
generalmente hay dos opciones. Por un lado, tenemos que podemos retribuir a quien se nos enseña. Para quienes son maestros, creo que pueden entender claramente esta idea, porque el hecho de que se te acerque un alumno y te diga muchas gracias por lo que he aprendido, por lo que me has enseñado, es algo satisfactorio para los maestros. Pero por otro lado, tenemos aquí que también se habla de una retribución y la mayoría de los autores dicen que es una retribución económica. Pero bueno, vamos a ir desarrollando esto. Y el Señor también dijo que nosotros tenemos esa obligación. ¿Dónde lo podemos ver? En la Gran Comisión. Dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Pero evidentemente esto no es solo para los nuevos creyentes, es para quienes tenemos años en el cristianismo, porque necesitamos seguir siendo renovados por la palabra. Esta parte la podemos ver en 2 de Timoteo 2:2, cómo le escribe Pablo a Timoteo y le dice esto: tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia, versículo 1, que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. Pero no es exclusivo solamente enseñarle a aquellos que son capaces de enseñar a otros, sino más bien también a toda la iglesia. Todos tenemos que ser desarrollados en el crecimiento de la palabra, ser enseñados. Así que esto no es solo para los nuevos creyentes, para ser discípulos, sino también para algunos que ya llevamos más años en el cristianismo y por lo tanto capacitar a otros que puedan llegar a ser maestros, que capaciten a otros y que capaciten a otros y así sucesivamente. También podemos entender este aspecto como no exclusivo para los maestros, porque por ahí tenemos también este don de pastor maestro, que es para formarlos como discípulos de Cristo. Y evidentemente así se edifica la iglesia, no hay otra forma. Ya sea que también tengas el don de poder enseñar o simplemente para ser formado y puedas exaltar y agradar a Dios a través de tu vida. Por lo tanto, hay una necesidad de pastores maestros que evidentemente hay en algunos casos apartar uno o a varios para dedicarlos totalmente al ministerio, es decir, de tiempo completo. Pero déjenme seguir aclarando algo. No todo maestro es pastor, pero en la mayoría de las veces el pastor es necesariamente maestro. Estamos enseñando y no solamente enseñamos desde un aula, desde una clase, enseñamos con nuestra forma de vida, el cómo actuamos, el cómo vivimos, el cómo respondemos a diferentes pruebas. Eso es también parte de la enseñanza. Pablo enseña este trabajo a pleno tiempo como algo normal en la iglesia, es decir, de tiempo completo. Y el apóstol no pide nada para sí mismo, pero establece ciertos principios de aplicación general. Igualmente, el que sirve al Señor a pleno tiempo no debe procurar obtener su sustento exigiéndolo de una manera fuerte a la iglesia, sino en dependencia del Señor. Pero por otro lado, también esto no exime a la iglesia de la responsabilidad de proveer a sus maestros, en este caso al pastorado, porque también son dignos de esa función. Ahora, el versículo 6 nos dice toda cosa buena. Y por lo tanto, esa toda cosa buena es el compartir la experiencia tuya de cómo has aprendido de parte de tus pastores o maestros y decir o mencionar, recuerdo esto que me enseñó y me sirvió para esto. Esto es muy gratificante para uno. Pero por otro lado tenemos esta otra interpretación de responder financieramente. ¿Para qué? Pues para que pueda desarrollar su trabajo,
para que pueda ser sostenido a tiempo completo y esto beneficia a la iglesia. Desde este punto de vista, esta palabra koinoneo, de compartir o tener comunión, se vuelve más rica porque el salario de un pastor maestro cristiano, no solo lo beneficia a él, sino también a su familia y a la iglesia misma. Es decir, una comunión a tiempo completo. Sin embargo, también hay algunos que dicen que esto no debe de verse como un pago, sino hay algunos autores que dicen, no, más bien es como una beca. Y creo que piensan de esta forma porque a veces esta obligatoriedad se pierde una retribución mutua. Ahora, por parte de la iglesia, ¿crees que sería válido solo ser consumidores de lo que la iglesia te da? Por lo que debemos de ser generosamente, porque debemos de dar generosamente al grupo de personas que hacen trabajo en nuestras iglesias. Pero este dar tiene que ir acompañado de una actitud correcta. La enseñanza cristiana no solo es el producto o servicio más que deberíamos de estar pagando, sino más bien esta rica comunión y un mutuo compartir los dones de unos con los otros que han sido otorgados por el Señor. Y aquí es donde lamentablemente muchos pastores, esta parte, este versículo particularmente, se han aprovechado de esto, tratando y utilizando lo que dice el apóstol más adelante, esto de sembrar para que coseches algo bueno. Y este versículo particularmente ha sido abuso para que algunos líderes en iglesias se aprovechen de él. Y muchos se preguntan si este texto Pablo está pensando en ese compartir recursos económicos. Pero si lo vemos a la luz de toda la carta y de otras cartas, sí, implica un compartir en el aspecto económico. Ya que incluso la inmensa mayoría de comentaristas piensan esto, y yo estoy de acuerdo con eso. Pero, ¿qué es específicamente eso? Bueno, ya lo dijimos. Este aspecto económico, esta retribución económica, pero también una retribución espiritual de alguna forma. Pues que inviertan económicamente en la iglesia o en el pastor, evidentemente no de una manera desbordada. Porque lamentablemente hoy en día y durante mucho tiempo, muchos pastores han abusado, como ya lo he dicho, y han pervertido la palabra con mentira para obtener ganancias deshonestas de la iglesia. Pero equilibramos esto, ya que Pablo, escribiéndole a Timoteo también, que recordemos es una carta pastoral, claramente dice lo siguiente, ahí en 1 Timoteo 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Porque la escritura dice, no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. De hecho, hay otros pasajes donde Pablo habla del derecho de quienes ministran la palabra a ser retribuidos con apoyo económico. Mira cómo en 1 Corintios 9:8-11 lo dice. No va a aparecer en sus pantallas, pero anota la cita. Tú lo puedes y deberías de estudiarla también. 1 Corintios 9:8-11 y dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara, esta ilustración nuevamente de la tierra, ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho,
sino que sufrimos todo para no causar estorbo al evangelio de Cristo. Y ahora pensemos, ¿cuánto es lo justo? Evidentemente, esto lo determinará cada iglesia dependiendo del contexto local en el que se desarrollen para vivir dignamente. Porque en el contexto de Pablo y específicamente en la región de Galacia, quienes se dedicaban a la enseñanza de la palabra eran evidentemente estigmatizados, eran aislados y se les dificultaría tener ingresos. Algo parecido a lo que sucede en la actualidad en algunos países. Pero también hay algunas congregaciones que abusan en el sentido de no dar, por lo que se tiene que buscar otros ingresos, mermando la calidad del tiempo invertido a los congregantes de la iglesia por parte del pastor. Si bien en nuestro país no es tan marcado este aspecto del ostracismo, es decir, un tipo de destierro, aunque sí hay regiones que lo practican, en nuestra sociedad se desprecia la actividad del pastorado y en muchos casos realmente ganado por estos abusos e incluso la falta de profesionalización de parte del liderazgo de muchos pastores. Cierro este punto con una cita de F.F. Bruce. Expresa de manera muy clara este comentario que da al versículo 6 y dice lo siguiente: el maestro libera a su alumno de la ignorancia y éste ha de liberar a aquel de la preocupación. Así que vayamos a nuestro segundo punto. Recordemos, este es el versículo 6, y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Punto número 2, siembra para el Espíritu. Siembra para el Espíritu, versículos 6 y 7. Dicen así: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pablo, después, digámoslo así, de este paréntesis que es el versículo 6, reafirma el hecho de que, puesto que hemos de dar cuentas a Dios, hemos de vivir ahora delante de Él. Y esto significa vivir en el Espíritu, que es lo que ya ha venido diciendo Pablo versículos atrás. Inmediatamente Pablo da seguimiento a esta idea de sostener a los que nos enseñan la verdad del Evangelio con la advertencia: no se engañen, del versículo 7. En un sentido, este es el tema de la carta a los Gálatas. ¿Por qué? Porque habían llegado falsos maestros a la región de Galacia y decían sí al Evangelio, sí a la muerte de Cristo, pero también esto otro: la ley, la circuncisión, tu esfuerzo. No se dejen engañar. Muchos de estos nuevos cristianos probablemente habían sido enseñados por el mismo Pablo y ahora están en el grave peligro de ser engañados por estos falsos maestros. Recuerda que Pablo ha argumentado que estos maestros no están en comunión con los Gálatas, más bien lo están usando ¿para qué? Para ganar honor y aprobación para ellos mismos. Recuerda, dale la vuelta a tu Biblia y ahí en el versículo 17 del capítulo 4 dice lo siguiente: algunos les tienen celo no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Buscaban una gloria particular. Y aquí Pablo está introduciendo de alguna forma una súplica final en su carta para resistir a estos falsos maestros que están fuera del lugar. No se engañen, no se engañen. Es el comienzo de esta última solicitud que les está haciendo Pablo a los Gálatas. ¿Para qué? Para que se aferren a la verdad. Ahora, en una sociedad como la nuestra,
donde los medios son utilizados para engañar, es sumamente necesario poder identificar si lo que estamos recibiendo es un engaño o es verdad. Porque, ¿sabes? Digámoslo así, el engaño se materializa cuando esa información falsa nos viene desde afuera, es decir, alguien nos las trae, alguien nos las comparte, y a veces esta persona que nos las comparte verdaderamente piensa que eso que está compartiendo es verdad, cuando posiblemente sea una mentira. Y a veces nosotros lo recibimos con buena fe. Pero también porque a lo mejor eso que nos está llegando cataliza algo dentro de nuestro interior, algo en nuestro corazón, que ya ahí está sembrado y se está gestando y solamente está esperando a recibir un abono para que surja en nuestro corazón y a lo mejor empiece a satisfacer ese ídolo que tienes ahí guardadito, que tenemos ahí guardadito. Recuerda lo que sucede ahí en el Edén, capítulo 3, versículos 1 al 6. ¿Con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán. Ahí ya le agregó algo, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Las mujeres. Pero no nos quedemos hasta ahí. Dice, también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ay, esos esposos. Se deja engañar la mujer y se deja engañar el hombre. Claro, a través de algo que nos puede llegar de manera externa, justificamos algo que puede estar en nosotros o ser sembrado tras esa mentira. ¿Cuál ha sido el autoengaño que te has planteado últimamente? ¿Con qué has estado coqueteando últimamente? ¿Cuál es esa discusión interna que has tenido en los últimos días, en las últimas semanas? Recuerda que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Cuál ha sido ese conflicto interior con el que estás batallando en estos días? O a lo mejor puedes recordar esa última discusión interna con la que decidiste algo y que posteriormente dijiste, me equivoqué. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Fíjate cómo le sucede algo similar a Roboam, este hijo de Salomón. Simplemente estaba buscando la respuesta que quería oír. Pide consejo, pero digámoslo así, Roboam solo busca esto que quiere escuchar, ya lo que está gestando en su corazón. Primera de Reyes 12, 6 al 15. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, si hoy se hace servidor de este pueblo y les sirve y les concede su petición y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. Qué inteligente fue. Digo, nosotros lo podemos decir desde afuera, pero obviamente eso nos ha pasado a nosotros. Y les preguntó, ¿qué aconsejan que respondamos a este pueblo que me ha dicho, aligera el yugo que su padre puso sobre nosotros? Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así dirá a este pueblo que le dijo, su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así les hablará, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. Por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo, yo añadiré el yugo de ustedes. Mi padre los castigó con látigos,
pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey había dicho, diciendo: vuelvan a mí al tercer día. El rey respondió con dureza al pueblo, pues había despreciado el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes. Hasta ahí vamos a dejarle. Versículo 15, el rey no escuchó al pueblo, porque lo que había sucedido era del Señor, para que él confirmara la palabra que el Señor había hablado por medio de Ahías, el silonita de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Ves cómo nos dejamos engañar? Y nos dejamos engañar porque en muchas ocasiones tratamos de satisfacer nuestros propios deseos. Este comportamiento es una expresión de las obras de la carne. Nos engañamos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. Absolutamente nadie se puede burlar de Él. Pablo plantea este fundamento poco más sólido o sumamente sólido. Dios es el juez y nadie puede burlarse de Él. Pablo usa una de las experiencias más familiares en la historia de la humanidad. Aunque a nosotros, o al menos muchos de los de aquí, de las personas aquí presentes, no tienen o tenemos ese aspecto vivencial de este procedimiento agrícola de sembrar y cosechar. Aunque si tienes un jardín y trabajas tu jardín, sabes de qué está hablando aquí Pablo. Así que en el campo, en el jardín, todos lo saben. Este principio no falla. Pablo nos recuerda dos caras de esta misma moneda. Primero, cosechas exactamente lo que siembras. Ya lo decíamos al principio. Si pones una semilla de jitomate, no esperarás una mazorca. Por más que desees, no van a ser un maíz. Y por otro lado, sea lo que sea que siembres, tarde o temprano saldrá a la luz. Se va a observar, se va a ver. La semilla puede quedar oculta bajo tierra por un buen tiempo, a lo mejor sin señales visibles, oculta ahí en la oscuridad, esperando el momento para finalmente brotar. Así que no es la siega la que decide la cosecha, es la siembra, es lo que colocas en la tierra. Lo que hoy depositas en tu corazón, lo que depositas en tu pareja, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, lo que hoy depositas está definiendo el fruto del mañana. ¿Qué vas a obtener cuando coseches? ¿Vas a cegar corrupción o vas a cegar vida eterna? Pablo lo dice sin rodeos. A Dios no se le engaña, nadie se burla de Él y queda sin consecuencias. Pero por el otro lado vemos que su gracia es maravillosa, es inmensa, no la podemos entender. Pero su gracia no se cancela por su justicia frente a la impiedad. Cuando alguien se llama a sí mismo cristiano y elige vivir según la carne, en los hechos y en la práctica está despreciando la gracia y rechazando la guía del Espíritu Santo. ¿Qué estás haciendo tú en la práctica? ¿Estás desobedeciendo a Dios o lo estás obedeciendo? Esta idea de que está de burlarse que plantea aquí Pablo es como fruncir el ceño, fruncir la nariz, la cara con desprecio, tratar a Dios con ligereza, minimizar su ley, minimizar su palabra. En términos llanos y simples, decirse espiritual mientras se resiste al Espíritu es una burla a Dios. Y esa siembra de autosuficiencia y menosprecio inevitablemente va a dar fruto en algún momento. Te lo pregunto, ¿qué esperas de esa relación que tú sabes que no debes de tener?
¿Crees que en el matrimonio vas a cosechar lo bueno? ¿Que ahora sí va a creer en Cristo? Por otro lado, ¿qué esperas que vas a cosechar con evitar esas conversaciones incómodas que necesitas tener con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo o con tus amigos? ¿Qué crees que vas a cosechar de sembrar horas y horas de Instagram, de TikTok o de Facebook para los que tenemos más de 35? ¿Qué esperas cosechar de esos deseos de venganza, de envidia y de ego hacia tu persona? Job 4:8. Por lo que he visto, los que harán iniquidad y los que siembran aflicción, eso ciegan. Hoy es un buen momento para arar nuevamente la tierra y sacar eso que hemos plantado. Eso que tal vez en lo individual hemos sembrado como un tesoro y que quiero pensar que a lo mejor fue inconscientemente, pero si fue sumamente consciente, es momento de arar nuevamente la tierra y arrepentirnos ante el Señor y decirle, perdóname porque he estado sembrando algo que te deshonra. Si cedes a tu naturaleza pecaminosa, como de alguna manera ya lo ha dado a entender Pablo a través de este pasaje, cosecharás fracaso espiritual y corrupción. Ahí dice corrupción. Y esta corrupción nos habla de un estado de descomposición. Por eso la utilizamos mucho para ciertas estructuras sociales, son corruptos, es decir, están en un estado de descomposición. Pero también una forma útil de cómo algunas versiones traducen esta palabra es destrucción o desintegración. Pablo está diciendo que el pecado hace que las cosas se deshagan, se desmoronen. Por eso el pecado es tan violento, porque te afecta a ti y afecta a quienes están a tu alrededor. Lo que sea que estés sembrando, lo cosecharás. Y el pecado siempre conlleva destrucción, nunca gozo y vida. Él quiere decir algo muy específico cuando habla del que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. El apóstol ya ha mostrado que la naturaleza pecaminosa, es decir, esta palabra que utilizaba el sarx, es la parte de nuestro corazón que quiere tener el control de nuestras vidas y supuestamente dándonos una esperanza de que todo está bien, de que no pasa nada, un pecadito nada más. Total, al rato me arrepiento, ¿no? Esto se opone al evangelio de la gracia gratuita, ya que buscamos muchas veces nuestra propia justicia. Si rechazamos el evangelio, adoptamos nuestra justicia por obras, la esclavitud y la destrucción serán totales. Pero muchas veces esto ocurre de manera sutil, en una pendiente suave en la que vamos encausados ahí de manera casual. Si nosotros como cristianos fracasamos en depender del evangelio y vivimos en la carne, tratando de ganar nuestra salvación por otros medios, sufriremos una pérdida de gozo y fuerzas en nuestra vida. Si alguien rechaza el evangelio y vive completamente en la carne, buscando y sirviendo a algo diferente y no a Cristo como su Salvador, entonces cosecharás destrucción eterna en vez de vida eterna. Aquí hay una advertencia sumamente triste, pero también una promesa sumamente maravillosa. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo podemos ser personas que siembran para agradar al Espíritu? Pues evidentemente obedeciendo a Dios en agradecimiento a lo que Él ya hizo, como hijos de Dios. Porque el Señor te ha perdonado y me ha perdonado. Nos perdonó porque no nos perdonó porque fuéramos buenas personas.
o porque vio algo bueno en nosotros, o porque posiblemente vio ese potencial o esa capacidad que tienes. Simplemente nos perdonó por su gracia y misericordia. Eso fue lo que llevó a Cristo a la cruz, su amor para poder restablecer esa relación rota entre nosotros y el Padre. Y no fue algo que fuera sencillo, pues en la misma cruz Cristo, una de las tres personas de la Trinidad dijo, y piensa en esto, ¿por qué tener que pasar por esto? Y decirle al Padre, ¿por qué me has desamparado? Nosotros lo llevamos ahí, a la cruz. Y es solo por eso que somos salvos, por la acción de Cristo en esa cruz. Y si bien las obras no nos salvan, nadie se salva sin obras. ¿Por qué? Porque evidentemente las obras son la prueba, los indicadores de la condición de nuestro corazón, la orientación y esa posición que tenemos ante Dios como respuesta de lo que Cristo ya hizo por nosotros. Sembrar para la carne termina en ruina, pero sembrar para el espíritu produce vida que no se acaba y que es permanente. Así, quienes están en el espíritu podrán brillar y mostrar a Cristo en su caminar. Jesús lo dijo, para ganar la vida, la verdadera vida, hay que perderla según los criterios del mundo y según los deseos de tu corazón y de mi corazón. Quien se aferra a la carne y la llama ganancia, pierde ante el Señor. Pero quien se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a quien dio todo en la cruz, tendrá vida eterna. Así que siembra para el Espíritu. Y finalmente nuestro punto número 3. Siembra haciendo el bien. Siembra haciendo el bien. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. No hay mucho que profundizar en esta parte. Sembrar para agradar al Espíritu pide que sea de una forma constante y es una decisión diaria que tomamos constantemente. No cansarnos de hacer el bien. Y en el campo, utilizando esta ilustración que Pablo nos da, hay un intervalo entre la siembra y la cosecha. Y a veces la semilla queda oculta semanas sin aparentar vida. Y algunos agricultores, como tú y como yo, nos inquietamos, miramos la tierra una y otra vez y pensamos, ¿y si nunca brota? Pero la palabra de Dios es segura. Al final la semilla va a germinar. Pablo ya advirtió a quien persiste en el pecado que aunque parezca que nada pasa, la cosecha llegará. Ahora quiere animar a los que viven para Cristo. Y si seguimos haciendo el bien, veremos fruto. Quizá no hoy, quizá no como quisiéramos, pero a su tiempo veremos algo. Por eso la exhortación, no abandonen el riego ni el trabajo de la tierra de forma espiritual. Así como un huerto o el campo se arruina si dejamos de cuidarlo, justo cuando la planta empieza a tomar esta forma, empieza a crecer, así también la falta de seguimiento en el servicio frena la cosecha del reino. Perseverar es parte de sembrar. Sembrar haciendo el bien. Hagamos el bien a todos y especialmente a los de la familia de la fe. Es decir, aquellos con quienes compartimos esta esperanza, este precioso regalo de la vida eterna. Nos recuerda en que consiste la vida cristiana. No es ante todo esta agenda de tengo que reunirme, tengo que hacer, tengo que estos programas, sino más bien amar a la persona que está delante o al lado de ti, darle lo mejor de tu vida
también compartir eso, llevar esas cargas. Y estas acciones de hacer el bien, pues simplemente lo hacemos con lo que tenemos a nuestro alcance. Puede ser apoyo material, compañía, tiempo, cuidado, guía en lo espiritual. Es nuestra responsabilidad de explicar el Evangelio, así como tender la mano a quienes nos necesitan. Acompañar incluso la restauración y sostener y mantener al hermano cansado. Este amor es para todos. Para no abrumarnos, la Escritura añade, según tengamos oportunidad. Obviamente no podemos suplir todas las necesidades de algunos, pero sí apoyar a quienes el Señor nos ha puesto de forma cercana. ¿Y quiénes son los cercanos? Pues la iglesia. Responder con lo que tenemos. Somos una familia que el Señor está creando y ampliando, ya que somos hermanos y hermanas. Así que cuidemos diligentemente a los de la casa, pero tenemos que capacitarnos también para servir de una mejor manera. A veces Dios nos concede una alegría directa en ver las vidas transformadas de algunos. Otras veces vemos hogares volviéndose más justos a la forma del Señor. Y eso nos da alegría y nos motiva de que el Señor está trabajando también en otros y nos está utilizando a nosotros como medio para bendecirlos. Y ahora, seamos honestos. Esta siembra cuesta muchas veces. Amar así reduce opciones, exige tiempo. Abrir el corazón a otras personas nos expone también a nosotros a aflicciones que a lo mejor podríamos evitar si dijéramos, ay, mejor que lo ayude otro. O si viviéramos única y exclusivamente para nosotros mismos. Habrá posiblemente incluso menos dinero si damos generosamente a personas. Los costos son reales, pero Pablo nos asegura que la cosecha supera la semilla. Y aun cuando no veamos resultados visibles, hay una cosecha más profunda y el Señor está formando y trabajando a esa persona y también a nosotros mismos. Ten en cuenta que hacer el bien no siempre va a ser correspondido con bien. Es decir, en muchas ocasiones hacer lo correcto para agradar a Dios será difícil, será doloroso y probablemente será cansado. Y te preguntarás, entonces, ¿por qué lo pide el Señor? ¿Acaso Dios nos pide que ejercitamos un tipo de masoquismo o una especie de penitencia? No, más bien es una advertencia de que debemos de estar conscientes de que vivimos en un mundo caído y de que cuando estemos haciendo el bien y se lo estamos haciendo a una persona que está también batallando con una naturaleza pecaminosa, que es exactamente la misma con la naturaleza que tú y yo estamos batallando. Y te preguntas, ¿vale la pena entonces? Claro que vale la pena. Y lo vale porque si nos llamamos cristianos, entonces vamos a imitar a Cristo. Él hizo el mayor bien por ti y por mí. Nos dio la vida eterna y tuvo que cargar con nuestros pecados, por lo que por ti y por ti llegó hasta la cruz. Un momento sumamente doloroso que no entendemos en su totalidad. Así que sigamos sembrando hoy lo que Cristo promete levantar mañana. Finalmente, ponte de pie. Recuerda el argumento. La siembra determina la cosecha. ¿Qué estás sembrando? Por lo que no nos engañemos sembrando en nuestra carne.
Y si a través de este tiempo has sido consciente, te has hecho consciente de que sembraste algo o que has estado sembrando algo que no le va a dar gloria al Señor, arrepiéntete de eso y mete nuevamente la mano en la tierra y expúlsalo. Expulsa esa mala semilla. Por lo que no nos engañemos sembrando en nuestra carne, sino en lo espiritual, correspondiendo al bien que ya nos dio Cristo. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra podemos ver que necesitamos sembrar, pero que tenemos que ser sabios, Señor, al hacerlo. Que necesitamos sembrar en lo espiritual y no en lo material o en lo que no te va a dar gloria, Señor. Padre, si hay algo en lo que hemos estado trabajando para obtener algo que no te va a dar gloria ni honra, Señor, haznos conscientes que nos podamos arrepentir de ello. Gracias, Padre, porque deseamos sembrar en lo espiritual, que a veces va a tener un costo, va a ser difícil, pero Señor, el Espíritu Santo que habita en aquellos que han creído en ti, que nos siga capacitando para eso, para servir y dar de lo mucho que tú también ya nos diste, Señor. Porque tu ejemplo, ese ejemplo de amor, nos debe de animar a amar como tú ya lo hiciste. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.